Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días. En este día vamos a iniciar este mensaje. Primeramente, ahí en su lugar vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día que nos bendices. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente, y nos muestres más de ti, más de tu amor, Padre. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ok, vamos a pasar al tema y ahí mismo vamos a ver. Ok. Muy bien. Ok, muy bien. Muy bien. Sean bienvenidos en este día a este mensaje. A ver
¿sí me escuchan? Creo que no me escuchan. Permítanme. ¿Sí me escuchan? Bueno. Ok, muy bien, vamos a iniciar. Sean bienvenidos en este día. Y ahí vamos a ver una parte de este tema que es importante. Y como introducción ahí en la descripción les dejé un enlace de un videito de nuestra Comunión de la Gracia Internacional, de nuestra congregación, y nos menciona ahí 3 escrituras. Como lo dice Salmos, evitar el camino aparente natural de los malos. Y en Jeremías nos dice que confiemos en el Señor, mas no en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Y no en las fuerzas de las demás personas. Y en Corintios nos menciona Pablo la sabiduría que está desafiando a la clase dominante que no cree en la resurrección, ¿sí? Esta parte vamos a verla un poquito más descrita ahí en el video, pero a esto vamos al tema, ¿sí? Donde Pablo menciona esa parte de Corintio, ¿sí? Donde nos menciona principalmente del tema que vamos a hablar, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente. En este tema nos menciona que, y vamos a referirnos y vamos a imaginar, vamos a tomar en parte de nuestra imaginación cómo vemos nosotros a los pobres, cómo pensamos que son los pobres, ¿sí? Por eso hay un subtítulo que nos menciona que bendito a los pobres, pero ¿a qué se refiere con pobres? ¿Sí? Vemos que en esta parte podemos ver ahí diferentes personas de tipo de pobres, por así decirlo. Casi por lo regular lo relacionamos con algún necesitado, alguna persona que no tiene hogar, alguna persona que no tiene pues un lugar donde sustentarse, ¿sí? Entonces podemos imaginarlo así. Pero ¿a qué vamos? Dios nos desafía nuestra forma de pensar sobre las cosas. A eso nos referimos, ¿sí? Dios nos desafía a ver las cosas de diferente manera. Y sabemos que los caminos de Dios pues, son, como lo dice, disruptivos, ¿sí? Y vamos ahí a la primer parte. Nuestra escritura principal en la que nos vamos a basar es Lucas 6, del 17 al 26, y ahorita lo iremos viendo. Entonces nos menciona esa parte. Ahora vamos a poner ahí como ejemplo, no sé si conozcan a la Madre Teresa de Calcuta. Ella se dice que pues fue a temprana edad, pues dejó su casa. Dice que a temprana edad pues su vida se dedicó al servicio religioso. A los 18 se fue de casa y pues fue para equiparse como misionera y nunca regresó, se dice. Entonces ella se hizo monja y comenzó
en 1979 en la India a predicar, a ministrar, ¿sí? Y en 1979 recibió el premio Nobel por el trabajo que tenía, el premio Nobel de la Paz, por el trabajo que tenía con los pobres. Entonces sabemos que ella pues tenía una visión, y esa visión es poco común, y mencionaba de nuestras necesidades espirituales, y vamos a verlo ahí. Ella decía, ¿sí? Ella decía esto: la mayor enfermedad en Occidente hoy en día no es la tuberculosis ni la lepra, es ser no deseado, no amado y no ser cuidado. Podemos curar enfermedades físicas con medicina, pero la única cura para la soledad, la desesperación y la desesperanza es el amor. Hay muchos en el mundo que mueren por un pedazo de pan, pero son muchos más los que mueren por un poco de amor. La pobreza en el occidente es un tipo diferente de pobreza. No es solo una pobreza de soledad, sino también de espiritualidad. Hay una hambre de amor como hay una hambre de Dios. Entonces ella menciona aquí una gran verdad. Ella vio pues la pobreza como un problema universal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues para ella somos pobres de una forma o de otra. Entonces no quiere decir que si no damos, estamos dando la espalda a los económicamente desfavorecidos, sino quiere decir que nos debemos de identificar con los pobres y actuar en consecuencia. ¿A qué se refiere? Se refiere al siguiente, a lo que Jesús enseñó acerca de la pobreza en el mensaje del Sermón de la Llanura. Vamos a verlo a continuación ahí, lo que Jesús mencionó. Está en Lucas 6, como se los mencioné. Lucas 6, del 17 al 26. Vamos a irlo viendo y vamos a irlo desglosando. Entonces ahí nos menciona, en el 17, luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos. Imaginemos todo lo que va ocurriendo y describamos en nuestra mente cada parte de lo que está sucediendo, porque es lo que vamos a ir viendo. Había ahí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que había llegado para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por sus espíritus malignos quedaban liberados, así que toda gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Y nos dice en el siguiente, entonces Jesús dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Entonces ahí nos menciona, ¿sí? Y luego en el 24, pero hay de ustedes ricos, los ricos, porque han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas.
Hay de ustedes cuando todos los elogien, dense cuenta de los antepasados de esta gente, trataron así a los falsos profetas. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos pues primeramente vemos a Jesús, como dice, pues dando un sermón, dando una enseñanza, ¿sí? Y si nos ponemos en el lugar de los discípulos, pues ¿cómo ellos se imaginaban? Pues ellos andaban ayudando ahí a que Jesús diera ese discurso. Me imagino que guiaban a toda la gente para tenerla ordenada, porque se decía que era una multitud muy grande. Entonces al principio, pues ellos, pienso yo, que se emocionaban porque veían mucha gente que iban a escuchar a Jesús. Entonces conforme pasaba el tiempo, pues se iba llenando más de gente. Entonces, si nosotros nos imaginamos, pues decía que había en esa sociedad había enfermos, había endemoniados, había pobres, ¿sí? Y en ese tiempo, pues esas personas se decía pues que eran personas con condiciones, que eran pecadores. Entonces había mucha gente que no los veía bien, ¿sí? Y que a veces, y que por lo regular los evitaban. Entonces toda esa gente iba a acercarse a Jesús a escucharlo, porque decían también que sanaba. Entonces, esa emoción de los discípulos, pues ¿en qué se convierte? En temor. Pudo haberse convertido en temor, ¿sí? Entonces ya a lo mejor ya no se sentían cómodos, ya no se sentían muy a gusto. Y imagínense que toda la multitud pues tratando de tocar a Jesús para que los sean sanados, para que sean curados, para que sean liberados en forma ordenada, pero en realidad era una multitud, fue creciendo tanto que pues ya se convierte en un desorden. Entonces, ¿cuál sería la actitud que nosotros tomaríamos ante esta multitud? ¿Cómo lo veían los discípulos? A lo mejor juzgarían negativamente, que son menos desafortunados, o a lo mejor se pondrían, a lo mejor lo podríamos ver nosotros desde otro aspecto, ¿sí? Entonces por eso Jesús se dirigió a ellos, a los discípulos, no a la multitud, y dijo: bienaventurados los pobres, porque vosotros es el reino de Dios. Qué asombro. Y si vemos, pues qué asombrosa enseñanza. El mensaje de Cristo no solo estaba en desacuerdo con la sabiduría convencional, sino también pudo haber sido una amonestación para sus discípulos. Entonces, pues sabemos que algunos discípulos se cansaron de las súplicas, de las lágrimas, y pues sabemos que al mismo tiempo Jesús a esa multitud les trajo consuelo, les trajo convicción a los discípulos. Entonces vemos ahí pues que Jesús estaba predicando y que era una gran multitud, ¿sí? Entonces, ¿a dónde vamos? En el versículo 24 y 26 nos menciona que Jesús entregó advertencias a los que estaban cómodos, ¿sí? Se refiere que no es malo ser rico, o tener una buena reputación, o ser feliz, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos como ricos. ¿A qué nos referimos? A que esa riqueza nos hace ver de cierta manera, pero nosotros ¿cómo lo tomamos? ¿Sí? No es malo. Entonces, ¿a qué se refiere? Vamos a la siguiente parte que vemos ahí. Es bueno ser rico, y se refiere a
a que nosotros, y lo mencionamos en el versículo principal, en los versículos iniciales, a que nosotros confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestra propia fuerza, confiamos en nuestra forma de hacer las cosas, que pensamos, por ejemplo, el tener una casa, el trabajar arduamente por varios años para tener una casa, un sustento. Eso sería confiar en nuestra propia fuerza, ¿sí? No es malo trabajar día a día para obtener una casa, sino el punto es confiar en nuestra propia fuerza. ¿Qué quiere decir? No poner primeramente a Dios delante de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor pensar que nosotros mismos nos sustentamos la casa, siendo que sabemos que Dios es el que provee las cosas y Dios es el que nos da todo, el que nos bendice, ¿sí? Entonces, por medio de Él estamos aquí, por medio de Él nos bendice cada día. Si tenemos casa, si tenemos un trabajo, si tenemos salud, si tenemos cualquier cosa buena, ¿sí?, que nos pueda dar. Entonces, sabemos que Dios puede llenarnos esa parte de vacío que tenemos, ¿sí? Entonces, sabemos que esas riquezas físicas, pues a lo mejor pueden enmascarar esa pobreza espiritual que tenemos, como lo dice la Madre Teresa de Calcuta ahí. Lo dice ahí, dice: un día surge el deseo del dinero y de todo lo que el dinero puede proporcionar. Lo superfluo, lo lujo en comer, el lujo en vestir, las bagaletas. Las necesidades aumentan porque una cosa exige la otra. El resultado es una insatisfacción incontrolable. Permanezcamos lo más vacíos posibles para que Dios pueda llenarnos. Entonces ahí menciona de ese vacío que solamente Dios puede llenarlo. Ahora, ¿cómo lo vemos aquí en la imagen? Pues sabemos que Dios puede... sabemos que en muchos países, pues, como lo dice el sueño americano, pues, ¿qué es? El sueño americano, pues, ir a otro país a trabajar, a tener una mejor vida, a tener alguna mejor sustentación. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues sabemos que nos encantan esas historias de pobreza, esas historias de riqueza, que es ¿sí? Sabemos que pues vemos en la tele, vemos películas, vemos todo tipo de hasta lecturas, libros, donde vemos la riqueza y la pobreza, donde se refieren mucho. Pero a lo que nosotros mencionamos nos desafía nuestro pensamiento a ver las cosas espirituales, ¿sí? Entonces, a veces pensamos que el socializarnos con la pobreza es algo vergonzoso, que debe evitarse, y en realidad no. Aquí, pues, Jesús nos enseña en Lucas 6 que puede parecer radical, pero no es así. Entonces, Jesús nos interrumpe este pensamiento que tenemos defectuoso de lo que es la pobreza, ¿sí? Hablando de la pobreza espiritual. Y nos exhorta a reconsiderar nuestra actitud hacia la pobreza y hacia los pobres, ¿sí? Entonces, pues de nosotros como creyentes,
debemos de seguir pues el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí menciona, ahorita lo puse, menciona dos cosas principales, dos partes importantes que una les puse: no confiar en nuestra propia fuerza, ¿sí? Sino por medio de la voluntad de nuestro Dios, pedirle que nos dé fuerzas para hacer las cosas, para hacer alguna necesidad que tenemos. Y por medio de su voluntad, pues Él nos mostrará. Y aquí nos dice, nos menciona dos puntos que vemos. No importa cuánto te has apartado, Dios te busca fielmente. ¿Por qué lo dice? Porque muchas de las veces nos apartamos y pues esa es una de las cosas importantes, que no debemos de apartarnos. Y aunque nosotros nos apartemos, Dios va a estar ahí. Dios siempre va a estar para nosotros. Y como lo dice acá, que lo mencionaba ahorita, el amor de Dios es más fuerte cuando nuestra propia fuerza se ha debilitado. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros somos débiles, ¿a qué se refiere? Se refiere a cuando nosotros humildemente lo buscamos, cuando nosotros humildemente le pedimos su aprobación, cuando humildemente le pedimos su enseñanza. Entonces vamos aquí a dos escrituras directamente y dice: en la economía de Dios, los que tienen deben de dar, de modo que los que no tienen pueden tener. De esa manera todos tienen lo que necesitan. Y el segundo: debido al generoso amor de Dios hay una bendición tanto en dar como en recibir. Entonces aquí menciona dos partes importantes. En la economía de Dios, ¿cuál es la economía de Dios? Pues el dar y recibir. Y si no tienes, los que tienen, den. Y así todos van a tener lo que necesitan, ¿sí? Entonces nos da dos partes importantes de enseñanza. A lo mejor no tenemos una gran economía para dar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que podemos dar principalmente? Y que lo veíamos ahí. Pues dar gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia es dar ese amor inmerecido. Compartir ese amor de Dios. Compartir esa gracia de Dios. Compartirle que sabemos que Él nos ama, que Él es nuestro creador, que Él nos bendice cada día con la vida que tenemos, desde el momento que despertamos. Y hay muchas formas de compartir ese amor de Dios. Ahí lo vemos en las escrituras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues en esa parte a veces nosotros pues somos algo individualistas. En esta sociedad pues se enfoca más a satisfacer sus propios deseos, acumularlos y todo, y se refiere a un poquito ser más individuales. Entonces perdemos esa conexión con las demás personas. Entonces, hermanos, los invito a que se conecten con aquellas personas cercanas que se encuentran. Podemos tener algún familiar, algún primo, algún hermano. Y lo que vemos aquí es que nos conectemos con esas personas y compartamos ese amor de Dios y compartamos esas riquezas o bendiciones que nos da Dios. Entonces, como dice la Escritura, los pobres son bienaventurados porque el reino de Dios les pertenece. Los hambrientos serán bendecidos porque serán alimentados. Los dolientes son bendecidos porque les harán reír. Los marginados son bendecidos porque recibirán recompensa en el cielo. Estas personas son bendecidas no por lo bajo que se encuentra, sino porque pues están aprendiendo de humildad. Y no es malo aprender de humildad, sino
sino ser amorosos a esa respuesta que sabemos que Jesús nos da. Entonces sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial. Sabemos que Él es amoroso, Él es compasivo, es misericordioso, Él es amor, que es lo que le define, ¿sí? Sabemos que Él responde a nuestro sufrimiento con restauración y renovación. ¿Qué quiere decir? Que humildemente, si lo buscamos, Él nos va a responder. Él va a responder a nuestro llamado, nos va a restaurar, nos va a hacer ver las cosas de diferente manera, nos va a renovar cada día. Y esto no es de un día, de 2 días, de un mes, de 2 meses. Va a ser durante todo el tiempo de nuestra vida. Nos va a ir moldeando, nos va a ir mostrando las cosas mejores para nosotros. Entonces, en este pensamiento, pues, ¿qué debemos de comprender? Que la mayor pobreza, cuanto mayor es nuestra pobreza, mayor acceso tenemos al poder de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hablando espiritualmente, cuando mayor es nuestra pobreza espiritual. Si no lo conocemos, pues mayormente, pues Él nos va a mostrar el camino y sabemos que debemos de buscarlo espiritualmente. Entonces, como lo dice la Madre Teresa, dice, la mayor bendición es el vacío. ¿De qué vacío habló? De ese espacio en nuestras vidas, en nuestros corazones, que se puede llenar solamente con Dios. Dios puede llenar esa parte de ese vacío que necesitamos para estar llenos. Entonces debemos abrazar nuestra propia pobreza espiritual, ¿sí? Esa necesidad, porque todos necesitamos de Dios, ¿sí? Cada día todos lo necesitamos en cada momento. Entonces, pues, ¿qué nos dice Jesús? Que somos bendecidos y todos los días damos gracias a Dios por nuestras vidas, por lo que buscamos que nos supla nuestras necesidades, que somos bendecidos y nos damos cuenta que no tenemos fuerza por nosotros mismos, que era lo que les mencionaba, y esperamos en el Señor para ordenar nuestros pasos, ¿sí? Para ordenar nuestra vida. Entonces ahí nos enseña a no confiar en nuestras propias fuerzas, a esperar en el Señor, a pedirle. ¿Cómo nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial? ¿Sí? ¿Cómo nos acercamos? Pues vemos ahí que Jesús es la respuesta. Pero ¿cómo nos acercamos? Esas disciplinas, sabemos que por medio de una oración, por medio del ayuno, por medio del estudio, eso nos va a hacer depender de Dios. ¿Qué es lo que debemos de buscar? Depender de Dios, ¿sí? Si no conoces, si no sabes, si no sabes cómo acercarte, una de las principales es en la oración, pidiéndole o acercándote a alguien que ore por ti y pida para que puedas, o que te enseñe a orar. Y esa es una de las formas que te puedes acercar. En la oración puedes acercarte mucho para pedirle, para decirle aquello que sientes, ¿sí? Entonces, vemos en el Evangelio de Lucas esa pobreza, pues, en sentido literal, pero el autor tiene en mente tanto en la pobreza espiritual como en la económica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este pasaje?
que aquellos que acumulan riquezas terrenales, que no vean el valor de sus posesiones, más bien que nos sometamos a Dios y ver su riqueza como una herramienta para ser usada. Que esa riqueza que tenemos es por medio de Dios, por su voluntad, porque Él nos quiso bendecir así. Entonces esa riqueza, verla como una herramienta y no como algo que solamente es de nosotros y hecho por nosotros. Entonces nos dice, Dios es rico en su gracia y ha elegido compartir esas riquezas con nosotros. Y dice que los ricos son mayordomos de las riquezas de Dios, que esas riquezas que nos comparte, Dios nos las da. Es como si nos diera más responsabilidad. Entonces nos pide que construyamos esas relaciones auténticas con los pobres, ¿sí? Con aquellos pobres de espiritualidad y aquellos pobres económicamente, ¿sí? Entonces nos dice que somos definidos por el amor de Dios por nosotros, no por cuanto hay en nuestra cuenta bancaria, y vemos que pues no define eso. Lo que nos define es el amor de Dios. Entonces nos dice, si Dios mueve el corazón de los ricos a dar a los pobres, esos dones deben recibirse como una bendición del Señor, ¿sí? ¿Y cuál es la buena noticia? Que hemos sido enriquecidos en Cristo, que por medio de Cristo somos bendecidos, que por medio de Cristo Dios nos comparte de su Espíritu, que por medio de Cristo somos salvos, que por medio de Cristo tenemos una vida eterna. Entonces, sabemos que en Jesús tenemos amor, gozo, paz y todo lo bueno. Y como nos dice, Jesús es el fin de la pobreza, porque en Él solo hay abundancia. Y como lo dice y lo menciona ahí, los ricos pueden ser humillados, los pobres pueden ser llenados, en Jesús los pobres pueden ser llenados. En Jesús podemos esperar el día en que nadie vuelva a tener hambre ni sed. Entonces sabemos que en Él hay abundancia, ¿sí? Entonces, hermanos, ahí los invito a que compartamos ese amor de Dios, a que si también no lo conocemos, si eres alguien que está viendo este mensaje y no lo conoces y sientes esa necesidad, puedes escribirnos en la página y podemos orar por ti y podemos enseñarte más de la palabra, de lo que a nosotros nos ha compartido. Vamos a la parte final de este mensaje y vamos a hacernos varias preguntas. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de cómo Dios interrumpe en la forma en que pensamos? A veces pensamos de una manera y en realidad a veces estamos no exactamente viendo las cosas como deben de ser. Entonces aquí en esta enseñanza que da Jesús, pues vemos que Dios interrumpe esa forma de pensar. Interrumpió la forma de pensar a los discípulos de aquella manera, de esa multitud, de cómo veía, tachaban a Jesús y cómo Él se va a acercar a un leproso, cómo se va a acercar a una persona que no tiene hogar. Entonces Él veía a los marginados. Y nuestra siguiente pregunta, ¿cómo crees que los cristianos deberían de equilibrar la razón y fe? ¿Cómo debemos de equilibrar esa razón y fe? ¿Sí? Sabemos que la fe viene de Dios y Él nos enseña el camino por medio de sus escrituras, nos enseña por medio de sus escrituras para poder equilibrar esa fe que tenemos, ¿sí? Y entonces nos dice, si estuviéramos con Jesús, ¿cómo nos sentiríamos cerca de esa multitud? A lo mejor diríamos, pues es mucha gente, o sea,
solamente atiende a poca gente, como en algunas partes que tenemos trabajos y a veces vemos una gran multitud y ya hay un desorden. ¿Cómo nos sentiríamos? Entonces es difícil pensar, y nos hace otra pregunta, es difícil pensar en ti mismo como si estuvieras en pobreza espiritual. ¿Por qué sí o por qué no? Hemos pensado que tenemos esa pobreza espiritual. Pues esa pobreza espiritual la tenemos todos lo que necesitamos. Porque todos necesitamos de Dios cada día de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sí y por qué no? Pues ¿por qué sí? Porque lo necesitamos siempre. ¿Y por qué no? Pues en realidad no hay un por qué no, porque en realidad es difícil que vivamos apartados de Dios. ¿Sí? Y nuestra última pregunta, ¿qué es algo que puede hacer para cultivar el sentimiento de dependencia en Dios? ¿Cómo podemos cultivar esa dependencia de Dios? Pues ahí lo mencionábamos, en la oración, en el ayuno, en la lectura de las escrituras, en el estudio de las escrituras. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? Pues que no veamos como a lo mejor ven los demás, que piensan que es naturalmente, que al principio que nos menciona, que a lo mejor naturalmente podemos ver un camino y vemos que toda la gente va ese camino y en realidad a veces no es así. Como en la antigüedad, la sociedad veía mal a este tipo de personas, pobres, ¿sí? Hablando económicamente. Entonces a lo mejor ahorita en la actualidad se ve, esa parte de que de que los vemos así, vemos aquellas personas y nos alejamos o nos pasamos de largo, ¿sí? Sabemos que pues todos necesitamos esa parte en ser llenados por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, los invito a que sigamos buscándolo, a que sigamos necesitando de Él y como lo dice en este mensaje, a que seamos humildes y lo busquemos, porque esa humildad, buscando lo último humildemente, Él nos va a responder, ¿sí? Entonces, hermanos, si alguno desea que ore por ustedes, aquí nos pueden escribir en la página y nuestro pastor o a cualquiera de nosotros podemos incluirlos en las oraciones. Y pues les invito a que sigamos trabajando, a que sigamos estudiando las escrituras, porque Él cada día nos va moldeando, Él cada día nos va enseñando. Y pues les invito a que, como lo dice aquí, Dios te ama como Padre amoroso, como cualquier Padre amoroso, ¿sí? Pero mucho mejor que cualquiera, mucho mejor que humanamente hablando, porque Él nos da todo, Él nos bendice. Entonces, hermanos, muchas gracias por escucharnos y los invito a que el próximo domingo nos escuchen aquí por este medio y pues cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir a la página y ahí podemos orar, incluirlos en las oraciones, o podemos decirles dónde nos reunimos o dónde pueden asistir a nuestras reuniones para conocer más de la palabra de Dios. Y nos vemos después y muchas gracias. Hasta luego. Bye.